La vida de todo hombre requiere cultivar ciertas actitudes. Qué importante que en la siguiente nota vamos a aprender cómo vivir, tener un viaje de la vida muy ligero. Muchos hombres tienen viajes muy pesados, con un equipaje demasiado pesado. Pero qué importante resolver los conflictos a tiempo. Vamos a ver esta importante nota. Enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Fue un verso que escribió Moisés hace cientos de años, pero hoy en día es tan aplicable como lo fue ayer. Estamos en la unidad deportiva Andrés Escobar de Belén. Estamos en el espacio de la práctica deportiva de tiro con arco. Vamos a escuchar dos enseñanzas, una por Bernardo Oliveira, 4 veces campeón, medalla de oro, y vamos a escuchar también a un compatriota nuestro, a Daniel Pacheco, cómo no errar en el blanco, cómo atinar en el blanco. Los hombres de verdad necesitamos saber cómo hacerlo. Escuchemos. Como qualquer outro atleta de qualquer outro esporte, é necessário muito treino. Treino acima de tudo, muita dedicação. Mas o que vem a ser uma particularidade do tiro com arco é calma, concentração, se concentrar em você mesmo, no seu tiro. Não ficar dependendo de outros, não ficar dependendo do exterior, é depender de você mesmo. Uno lo que necesita es tener paciencia y demasiada concentración. Todo deporte es mental, pues el 80% de cada deporte es totalmente mental por la concentración, la paciencia, la tranquilidad que hay que tener al enfrentarse a su contrincante, por decirlo así. Al tener paciencia y tranquilidad, el deportista está más seguro y puede dar mejores resultados. Tres cosas acabamos de escuchar que necesita un atleta de tiro con arco para dar en el blanco. Primero, paciencia. Segundo, concentración. Tercero, disciplina. ¿Por qué necesitamos paciencia? ¿Qué necesita un hombre de verdad para poder dar en el blanco y por qué necesita tener paciencia? Necesitamos mirar correctamente hacia el pasado. Necesitamos resolver los asuntos que han quedado pendientes para saber qué queremos en el presente y cómo proyectarnos hacia el futuro. Hoy vamos a escuchar un testimonio de un hombre que tuvo que mirar hacia el pasado, resolver los asuntos para saber qué quería hacia el futuro. Vamos a escuchar a Juan Manuel Díaz. A la espera de los proyectos de mis papás, luego de 4 años de haberme graduado, me sentía estancado con respecto al resto de mis compañeros. Pues de los 4 años en los cuales podía tener experiencia laboral, solo llevaba escasamente 2 de ellos. Desafortunadamente eso generó en mi frustración y estancamiento y pude comprobar lo que dice Salomón en Proverbios, de que la esperanza frustrada aflige el corazón. Ese estancamiento produjo en mí un letargo por un buen tiempo y Dios utilizó una persona que hoy es mi esposa, que me hizo entender que yo tenía que esforzarme desde el comienzo en un nuevo trabajo para poder obtener buenos resultados. Ella me recordó otro pasaje de Proverbios que dice que el que es diligente en su trabajo, delante de los reyes estará y nunca será un don nadie. Para mí fue bastante especial porque después de un tiempo de poder estar orando con ella por conseguir un buen trabajo, conseguí uno en Bogotá en el que tal vez las aspiraciones laborales o las aspiraciones salariales que tenía no eran tal vez ni la mitad de lo que me esperaba, pero al que sin duda alguna le metí todo el esfuerzo y toda la ficha posible, y ese trabajo me sirvió como experiencia para uno posterior y para el que tengo actualmente, en el que afortunadamente y gracias a Dios me ha venido prosperando. Y entendí en mi vida realmente que Dios era el que necesitaba para que mis sueños y mis proyectos florecieran. Necesitaba sepultar cosas de mi pasado, sí, pero aprender de ellos también para ver cómo Dios me iba a restaurar después y para ver cómo se iban a cumplir los planes de Dios laboralmente para mi vida. Al escuchar el testimonio de Juan Manuel Díaz, reconocemos tres elementos que necesitamos considerar a la hora de poder salir adelante
y no errar en el blanco. Primero, usted no está solo como hombre. Cada uno de estos atletas tiene un entrenador, una persona que le ha ayudado a perfilar sus talentos, sus dones y sus habilidades. Daniel Pacheco nos decía, es más que la habilidad, es concentración. Y usted necesita concentrarse en el diseño que Dios creó para su vida. Segundo, muchos hombres necesitan enfrentarse a su pasado porque tienen que zanjar los asuntos que dejaron pendientes. Cuando nosotros no resolvemos los asuntos del pasado, tendemos a repetir la historia nuevamente a través de ciclos en la vida. Necesitamos entender que solo en la medida en que afrontamos las heridas y las situaciones que vivimos en el pasado podemos proyectarnos hacia el futuro. Tercero, cuando un joven no logra conectar con su padre, queda vacío emocionalmente. Y esa vaciedad emocional lo va a llevar a tratar de llenar ese vacío de muchas maneras y la mayoría lamentablemente equivocadas. Los vicios, las adicciones, las relaciones de codependencia emocional lo va a llevar a tratar de suplir ese vacío que el padre ausente o presente, pero que no conectó con su hijo o su hijo no conectó con él, no pudo llenar. Recordemos, con paciencia ganaréis vuestras almas. Necesitamos, los hombres, tomar decisiones, no echarle tierra al pasado, afrontarlo, pero darnos cuenta que en la medida en que tú tomas decisiones acertadas, te rodeas de otros hombres y aprendes a afrontar aquello que te ha producido dolor, entonces podrás dar en el blanco. Este es nuestro desafío para ti en este día. La sombra del pasado sí la podemos quitar de nuestras vidas y debemos hacerlo porque no nos va a dejar vivir este presente. Vamos a comerciales.